Entonces, claro, el propio Errejón, lo que tú dices, el propio Errejón cuenta como él se autodefine como un ratoncito, creo recordar, que está construyendo su propia jaula, ¿no? O sea, en eso también hay todos estos elementos casi de tragedia griega, ¿no? Mm. Donde de alguna manera el destino, ¿no? Le acaba, o sea, como que él no es del todo artífice de, de la situación que acaba con él, o sea, con su persona, que eso también es un poco para hacer un análisis ya de carácter psicológico, donde yo no entro, pero... Bueno, está toda la parte de las filtraciones que tiene que ver con eso, las insinuaciones que los dos van lanzando cuando empieza ya la guerra a ser desabrida, ¿no? ¿Tú crees que lo de Dina Busselham es cosa de Erjón? El pendrive, el móvil robado del abrigo en Ikea. ¿Tú crees que...? Es que, claro, bueno, lo cuentas, digamos, estos son los hechos. Yo leyéndote me preguntaba, ¿fue Errejón quien cogió el móvil de...? No, No, Errejón con un abrigo y una eso, gabardina, ¿no? Pero, eso no es. o sea, ¿cómo sale un móvil de un abrigo, de una Primero, asesora, que no se sabe si se alía o no con Pablo Iglesias? No, eso no queda como claro, ¿no? primero habría que saber exactamente si ese móvil se sustrajo, o sea, que ahí Es que ese misterio es es importante, un ¿eh? misterio curioso porque estamos hablando de un momento catártico súper importante, porque es Podemos que está entrando en el Congreso, todas las miradas están puestas en Podemos. Ojo, porque ahora nosotros lo vemos con perspectiva, pero en aquel momento los sondeos daban a Podemos por encima del PSOE. Sí, sí, ¿no? Que luego tendríamos ligeramente que hablar de En esto. aquel O momento, sea, yo voté a Podemos? Quiero decir, o sea, yo voté a Podemos. En aquel momento era como, venga, vamos a ver qué pasa con esta claro, gente. porque había una transversalidad Era un rock increíble. and roll, tío, era tremendo, sí, sí. Y por el otro lado había un PSOE totalmente muy tocado Fosilizado, y sí, sí. muy confuso, y con un Pedro Sánchez que estaba, por cierto, yo creo que la imagen que tenemos que tener es un Pedro Sánchez con la libreta apuntando todo lo que decía Rejón Bueno, o Pablo Iglesias Iván o Podemos Redondo debía para estar. luego copiarlo, que es lo que luego ha ocurrido, que este es otro. Quiero acabar con eso, quiero Pero acabar con vamos, eso porque me parece el tema de interesantísimo. Dina, o sea, el tema de Dina ahí es un misterio, porque parece que se sustrajo este móvil en un IKEA. Luego hay varios detalles un poco raros, cómo se presenta la denuncia en comisaría, que si había cámaras, no había cámaras. O sea, en IKEA normalmente sí, supongo que hay muchas cámaras como para ver, o sea, hay cosas un poco raras ahí. Luego hay una reunión donde le llaman a Pablo Iglesias en el grupo Z de aquel entonces, eso está todo judicializado, ¿eh? Y donde le dicen, oye, tenemos este pendrive o SD, o sea, la tarjeta de tal. Parece ser que no se sabe si Villarejo, compañía o cloacas, ahora no se sabe, no quiero entrar porque es imposible también de saber, pero en fin, llega ahí, Iglesias ve el material, ve que no hay nada que le afecte tal y cual, y Pues están los pantallazos de la azotaría hasta que sangrase, claro, pantallazos de conversaciones de Telegram. claro, ahí ¿qué ocurre? Ocurre que en el año 2016, bueno, año 2015 las elecciones, Rajoy no forma gobierno, ¿te acuerdas? O sea, Ujú. todo este lío, Podemos, Sánchez pide a Podemos formar gobierno con Ciudadanos, ellos dicen que no, y se va a repetición electoral, año 2016, creo que es junio, por ahí, junio, julio, no me acuerdo. Y, y ahí poco antes o poco después es cuando salen las capturas de pantalla de Dina Buselam, la famosa conversación con Monedero, la azotaría hasta que sangrase de Manilo Monterta. Y claro, hombre, las capturas no dejan dudas, porque las capturas es evidente que, digamos, provienen del móvil de Dina, Sí, fundamentalmente, sí, la ha porque, capturado ella la claro, pantalla. la captura. O sea, Entonces, por aquel momento, Dina, que había sido una asesora del grupo parlamentario de Podemos en Europa, por lo tanto, del equipo de Pablo, ya estaba coqueteando políticamente con el errejonismo. Entonces, claro, del lado de Podemos, del lado de Pablo, del pablismo, entienden que aquello es guerra sucia por parte de los errejonistas, porque la pregunta es, uno, ¿por qué haces captura de pantalla de esto? Dos, ¿a quién puedes haber enviado estas capturas de pantalla? ¿Quién tenía estas capturas de pantalla? Porque Iglesias lo sacó que diario finalmente, ¿no? lo saca OK Diario, que esto es otro, o sea, a menudo la filtración internas de Podemos, y también te diría que de otros partidos, no se hacen con la prensa más cercana ideológicamente, sino con la más eh, Sí, sí. lejana. Entonces, claro, ellos concluyen, porque Iglesias está convencido que
nadie tiene una copia de aquel dispositivo que le entregaron a él. Por eso se la guarda. Por eso se la guarda. Por eso se la guarda y luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Que luego, claro, hay una denuncia de Dina, luego pasan 2, 3 años, entonces la comisaría, la policía acaba llamando a Dina Buselam cuando encuentra un archivo en el ordenador de Villarejo y entonces le preguntan a ella, oye, pero tal, pero entonces el móvil lo tenía Iglesias y ahí entramos, digamos, en todo lo que... Y le montan La Última Hora a Dina Busselham, que es el prototipo de Canal Red. Es Sí, un periódico digital de propaganda, es básicamente. el embrión, ¿no? O sea, es el pequeño embrión del Canal Red. O sea, empieza con La Última Hora, que era el diario digital Sí, sí, La Última Hora. de Dina. Luego Pablo Iglesias sale del gobierno y crea la base, el podcast, y luego crea el Canal Red y ahora el diario Red. Mm. O sea, aquello es el primer tal. Y Dina, es cierto que Dina Buselam durante 2 o 3 años está apartadísima. O sea, es realmente, prácticamente, yo creo que luego acaba como de asesora de prensa, o sea, digamos, el escalón más bajo posiblemente para, en fin, quien quiera hacer política. O sea, estás en el equipo de prensa y luego la recuperan, curiosamente y casualmente, cuando está todo el tema de la tarjeta, cuando las investigaciones del caso Tandem empiezan a involucrar a Iglesias y la policía empieza a preguntarle, oye, pero entonces usted, Dina Buselam, sabía que Iglesias no le había devuelto el móvil, pero ¿por qué no se lo devolvió? Y tal. Fotos íntimas, que nunca se decía. Exacto, fotos íntimas y, y ahí es cuando yo creo que, en fin, llegan más o menos a un entendimiento, ¿no? En plan, A un entendimiento que hago directora de un diario que va a durar poco, que no sabemos cuánto dinero le pagaría por hacer esa labor. no, pero era una manera para recuperarla en la primera línea. Es una manera para ponerte una medalla, ¿no? O sea, Sí. Vamos a, antes de ir hacia la parte de Sánchez, que me interesa muchísimo, los líos de faldas. O sea, Rita Maestre, Errejón, Tania Sánchez. Sánchez, Iglesias, Montero, Iglesias. O sea, en ese primer Podemos hay una cantidad de historias sentimentales unidas luego a alianzas y a tradiciones políticas descomunal. El último gran episodio antes del divorcio de Iglesias y Irene Montero, que será un momento, yo creo que ese puede ser ya el momento, el momento final, si se divorcian, imagínate divorciarte siendo esos dos. Pero el momento, está el de Tania Sánchez detrás de la columna, tal, el gallinero, el juez ese que escribe unos versos rijosos en una revistucha. Iglesias y Montero entran en cólera y le Ah, piden sí, 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 80.000 sí. euros, le denuncian, ¿no? O sea, realmente tú lo cuentas aquí muy bien, como el nepotismo clarísimo que hay en Iglesias y Irene Montero, a Mm. partir de ese momento, ya se había dado antes también, Errejón, Rita Maestre, o sea, aquí los noviazgos son importantísimos para prosperar, Ujú. pero como Iglesias y Montero consiguen que la mera alusión a que son pareja y que a lo mejor está ahí Montero por ser pareja de Iglesias, se convierte en un intocable. No solo dentro del Podemos, sino también en la corriente rejonista tienen cuidado con atacar por ahí. Bueno, pero porque, o sea, ellos empiezan, es un poco el discurso de la lealtad de antes, o sea, ellos son un grupo reducido, o sea, son un grupo de personas muy reducida, entonces, claro, acaban aparejándose, tienen relaciones íntimas y las relaciones íntimas también se convierten en fidelidad de corriente política. O sea, el caso de Rita Maestre de Íñigo Errejón es curioso, por ejemplo, o sea, porque ellos técnicamente rompen a principios de 2016, creo que es, o sea, sin embargo, mantienen Mm. una fidelidad política y una cercanía, te diría, política por encima de la parte íntima. Pero a Clara Serra, por ejemplo, se la cargan a lo mejor en relación con A esto, ¿no? Clara Cera se la cargan por luchas de poder, o sea, que Pero luego Clara Serra no estaba también con Errejón. parece que hubo algo de Es que a mí cercanía. esta vertiente me alucina, tío. Clara Serra, que Íñigo la acoge cuando construyen Más Madrid. Sí, sí. Clara Serra Y que va a ser el es un único activo feminismo, político. el único feminismo potable de toda la galaxia esta. Clara Serra, efectivamente, o sea, es una persona, bueno, que hace un argumento sólido, que tiene muchos seguidores dentro de su grupo político.
Entonces, claro, cuando hacen las primarias para el Más Madrid, para armar la candidatura contra Podemos en la Comunidad de Madrid, hacen unas primarias y Clara Serra tiene un resultado muy por encima de las expectativas. Mm. Esto les obliga, claro, a darle, a empujarla en la lista. Pero a Rita Maestre no le gusta eso. Rita Maestre está en el ayuntamiento, no entra, pero en el organigrama de la Comunidad de Madrid, eso no era el pacto al que habían llegado antes. Entonces, claro, Clara Serra empieza a reivindicar y decir, oye, que yo tengo muchos votos, aquí están las papeletas, aquí están los números. A mí me tenéis que dar visibilidad, me tenéis que dar todo. Tal. Y ahí es cuando Errejón, que sí mantiene en ese momento, por lo que me cuentan, digamos, una cercanía íntima con ella, eh, acaba pues traicionándola a ella también en lo político, o sea, acaba cargando, o sea, no le da lo que ella pide y entonces aquella es la primera purga en Más Madrid, partido que acaba de empezar, por cierto, y además efectivamente con la bandera del feminismo por delante, que esta es otra. Y entonces Clara Serra escribe esta carta, ¿no? Esta carta donde dice, coño, dice, a ver, habíamos hablado de regeneración y aquí no hay la regeneración que yo esperaba, lanza algunas pinceladas sobre un poco, ¿no? La idea de que el partido no está tan sensibilizado con el tema del feminismo como se pensaba, y empiezan también en prensa, porque claro, lo que es interesante de los artículos de aquella época, los entrecomillados de fuentes de un lado y de otro, donde algunos dicen, nos fuimos con Íñigo porque pensábamos que Pablo Iglesias era no, el líder autócrata que no nos dejaba ni respirar y hemos entrado en una formación política donde está todo más blindado que cuando estábamos en Podemos. O sea, entonces, claro, hay la corriente en la corriente, ¿sabes? O sea, Sí, 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 es todo así. Es todo así. y ahí es cuando Clara Serra se va. Además, Clara Sí, Serra hace mucho daño en aquel momento porque es pre-campaña electoral de las generales. sí. O sea, cuando Íñigo pretende ir al Congreso de los Diputados diciendo yo soy el mirlo blanco de la izquierda, Pablo Iglesias ya está quemado, ya es un Sí. leninista, es un tipo con el que nadie se puede entender. Y este es un elemento también muy interesante porque en aquel momento, mientras que Iglesias seguía defendiendo la tesis, quizás algo ya un poco exotérica, de que sí, que había que construir una izquierda alternativa al PSOE, que sí que se tenía que dar la lucha por la hegemonía, cuando ya se veía que el PSOE le había comido la tostada, le había comido el argumentario, y Pedro Sánchez iba a ganar las elecciones y ser presidente del gobierno seguramente. Entonces Íñigo Errejón, en las reuniones que mantiene con varias personas de varios índole y ámbitos, también de la derecha ilustrada, liberal, que esta es otra, Sí, sí. consultoras, mundo lobby, mundo de ese tipo, él vende su candidatura diciendo, yo soy la alternativa a Pablo, porque yo soy la única izquierda con sentido común que puede respaldar a Pedro Sánchez. O sea, yo soy el único factor que puede dar estabilidad a un gobierno progresista de corte socialista. Y al fin y al cabo, si tú lo piensas, es luego el discurso que ha cogido Yolanda Díaz 2, 3 años Exactamente. después. Yo O llego a sea, acuerdos con los empresarios. él es el guionista de muchos líderes políticos, pero nunca ha logrado ser el guionista de su propio proyecto personal. Vale, vamos a eso del guionista. Él trae de Laclau y de Gramsci esta idea de que polarizar es bueno. O sea, nosotros hemos vivido, para mí, el mayor daño que ha hecho Podemos, y ahora sé que lo hizo más bien Errejón, fue inventar a Pedro Sánchez, al Mm, Pedro Sánchez presidente, que es un líder que pacta con los que están en contra del proyecto común español. Esto empezó con Podemos, ¿no? Irte a hablar con Bildu, irte a hablar con Esquerra justo después además de todo el procés. sí, Luego es un líder al que la verdad le importa en cuestión de interés del momento, sí, siempre es contingente, puede decir una cosa y la contraria. Esto también se vio en Podemos a lo bestia, que era lo de cabalgar en contradicciones que decía Iglesias, ¿no? sí. Y luego utiliza una gasolina en la que en cada momento adverso él consigue llevar los ojos hacia un enfrentamiento que le interesa, que es el arte de polarizar, ¿no? Sí, Que hace que los adversarios políticos, de hecho, se conviertan en sus muñecos. Se está yendo ahora con Torre Pacheco, ¿no? O sea, ¿a exacto. quién le interesa más? Bueno, se estuvo viendo, habrá que decir, ¿no? Con Torre Pacheco, ¿a quién le interesaba más en ese momento que Claro. Torre Pacheco ardiera en disturbios que a un Pedro Sánchez acosado, ¿no? A mí lo que más me ha interesado este libro, y voy a recomendar muy vivamente que lo leáis, porque por mucho que aquí hablemos de temas, esto está aquí muy bien explicado y da mucho que pensar, es como esas ideas de Rejón que trae de Latinoamérica, ese
ese peronismo, Ujú. vamos a decir. Es Sánchez, pero el Sánchez presidente, el Sánchez diría incluso el Sánchez que ya se ha librado de Pablo Iglesias en la segunda legislatura, el que cristaliza todas esas ideas. O sea, no sé Iván Redondo qué papel tiene en meter esas ideas en la cabeza de Pedro Sánchez, pero todos los planes que a Errejón le salen mal, a Sánchez le salen bien y se convierten en su carta de supervivencia política. Sobre todo, el arte de polarizar. La verdad no importa, Total. aquí importa, ¿no?, ir metiendo temas que van a generar ruido siempre favorable. A ver, en primer lugar, decir que para la gente de Podemos, pero esto de corte pablistas, Iván Redondo, ellos lo llaman uno de los nuestros. Sí, sí. O sea, esto para darte ya una clave. Iván Redondo era el asesor de Era- Sánchez en ellos mantienen algunos encuentros así confidenciales en un par de bares y tal, antes de que Iván Redondo sea el Iván Redondo de Pedro. Sí. O sea, cuando es simplemente el asesor que hace todo el discurso del tablero. Bueno, que Iglesias además le entrevista, creo, para su canal. Sí, sí, sí. Entrevista muy interesante donde hablan de los peones, del ajedrez en clave política. Bueno, y luego otra cosa, o sea, nosotros, o sea, alguien se imagina a Pedro Sánchez con o sea, con una capacidad de, de moverse y de generar polarización, fractura, de reflexionar sobre ello, de ese tipo de elaboración técnica de marketing político, que es esto, en el año cuando ganan las primeras primarias con Medina en el año 2014. O sea, Es imposible. no se lo cree nadie, o sea, no se lo cree nadie, ni siquiera los suyos. Sánchez es una copia de Errejón, o sea, Sánchez copia a Errejón. Pero con la valentía que tiene Iglesias para meterse en Claro. la piscina. Y con un motor, o sea, Pablo y Íñigo se movían con una Vespa. Y la Vespa, en el tráfico, cuando sale la luz verde, tú arrancas y eres el primero. Sí, sí. Pero luego... Y los primeros 20 metros eres el rey de la carretera. Sí.